En este nuevo capítulo os voy a hablar de la Baja Edad Media, o sea, el final, los últimos siglos de la Edad Media. Vamos a empezar viendo un mapa con los diferentes reinos europeos que existían en aquella época. Algunos tienen el mismo nombre que en la actualidad, pero eran bastante diferentes. Si os fijáis, no existía España. Esto es importante, ¿eh? Lo repetimos continuamente. No existía España todavía y tardaría un tiempo en existir, en nacer. ¿Veis que había un gran reino peninsular que era Castilla y nosotros estaríamos en este reino, la Corona de Aragón, que se extendía por el Mediterráneo? Incluso, además de estas islas, las Baleares, Cerdeña, Sicilia, incluso llegó a tener posesiones en el siglo XIV en la antigua Grecia, en Atenas y Neopatria. Veis que Francia era mucho más pequeño de lo que es en la actualidad. Inglaterra también. No existía Alemania. Todo esto era el Sacro Imperio Románico Germánico, que incluía la actual Alemania, la actual Austria, veis por aquí Suiza, estaría también parte de Chequia y de Eslovaquia. O sea que los reinos y los países actuales no han existido siempre y han ido cambiando durante la historia. Bien, durante estos años lo que va a ocurrir en Europa, lo que va a ocurrir en Europa es que el rey se va a hacer cada vez más fuerte. ¿Os acordáis de esas luchas que había entre reyes y nobles? Y el rey nunca se podía imponer a esa nobleza feudal. Bueno, pues a partir del siglo XIII, como ya os expliqué, y sobre todo ahora, los siglos XIV y XV, el rey obtendrá y aumentará su poder. Luchará contra la alta nobleza para imponerse y lo conseguirá. Necesitará para ello el apoyo de la burguesía, que va a ser quien le va a prestar dinero para pagar a sus ejércitos. A cambio, el rey a esta burguesía, recordad banqueros, por ejemplo, funcionarios, empresarios, les va a otorgar cartas de privilegios. Eso quiere decir una serie de libertades personales, comerciales, judiciales, que no existían anteriormente, y gobiernos locales en las ciudades. Antes todo lo concentraba el señor feudal, ¿os acordáis? Bien, pues poco a poco, a través de estos fueros que otorgaba el rey, las ciudades consiguen poder y libertad. Y además, algo muy importante, que también era una concesión real, era la posibilidad de tener un mercado o una feria en tu pueblo o ciudad. Al mismo tiempo, se van creando las cortes o los parlamentos para limitar el poder real. De vez en cuando, no tenía por qué ser todos los años, podían pasar varias décadas, se reunían las cortes o parlamentos estamentales. El rey, la nobleza, el clero y también la burguesía. Para decidir cosas normalmente, lo que se decidía era impuestos o otorgar dinero al rey porque lo reclamaba para realizar alguna regla. Guerra. Es que a estas horas de la tarde... Bien, ¿por qué necesitaba dinero? Para guerras. Porque durante el siglo XIV va a haber muchos enfrentamientos, pero ¿qué tarde llevo? Enfrentamientos entre monarcas europeos. Van a luchar unos contra otros, Inglaterra contra Francia, Castilla contra Aragón, va a haber también guerras civiles dentro de un propio reino por conseguir el poder, y sobre todo la gran guerra que ocupa casi todo el siglo XIV y buena parte del XV, que es la guerra de los 100 años. Va a durar casi 100 años. No significa que estuviesen los 100 años en lucha, pero sí que había un estado de guerra entre Inglaterra y Francia. No podemos olvidarnos de que existía otro poder, que era el poder papal. El rey y el papa se disputan también el poder en los diferentes reinos, sobre todo el poder para nombrar a los obispos. Los obispos, ¿os acordáis que eran también nobles feudales? Tenían muchísimas tierras, tenían muchísimo dinero, podían llegar a tener ejércitos como tenía el papa. Así que hay una lucha entre el papa y el emperador alemán, o el papa y el rey de algún reino, por ver quién está a la cabeza
del mundo. ¿Quién está por delante? Si el rey está por delante del papa o el papa, representante de Dios, está por delante del rey. Si leéis esto, dadle al pause. Dadle otra vez al play, muy bien. La habéis leído, entonces os habréis enterado de que solo la Iglesia ha sido fundada por Dios. Dios está por encima de todos los demás. Los príncipes deben besar los pies solo al Papa. O sea, los príncipes se someten al Papa. Es lícito deponer al emperador. Eso significa que los papas pueden quitar a reyes y emperadores si en ese momento lo creen oportuno. ¿Veis? Es una lucha entre realeza y papado. Aquí vemos una pirámide feudal, ya la conocéis, donde la realeza, la alta nobleza y el alto clero están arriba de la pirámide social, por debajo nobleza mediana, más abajo los grupos medios, comerciantes, artesanos, y hay una separación entre los que no pagan impuestos, o sea, los privilegiados, y los no privilegiados que pagan impuestos. Y veis, hay diferentes grupos medios y también campesinos mucho más modestos y pobres. Y luego gente marginada que está al margen de la sociedad o al margen de las ciudades. Aquí vemos una cuadro, una representación muy bonita de lo que es el gobierno de una ciudad. De Lorenzetti es el autor. El arte empieza a desarrollarse en Italia en estos años. No existía Italia, pero en las ciudades y en los reinos italianos. ¿Veis? Vamos a volver al mapa anterior. Como no existía Italia, una parte de la actual Italia pertenecía al Imperio Románico, germánico, después había ciudades libres como Génova, Venecia, los estados del Papa en medio, el reino de Nápoles, Italia, se construirá en el siglo XIX. Bien, aquí vemos al rey Eduardo I de Inglaterra, que preside el Parlamento inglés. Estos son la nobleza, el clero y la burguesía inglesa en torno al rey en un parlamento. Una imagen del rey y su corte rodeado de nobles y, evidentemente, obispos. El rey siempre tenía cerca a la iglesia. Esto es parecido, pero en este caso Jaime I de Aragón, las Cortes de Aragón en el siglo XIII, con toda la nobleza. Bien. A finales de la Edad Media va a haber una época de crisis, es la llamada crisis bajomedieval. Se va a dar por varias razones. Empeora el clima, va a hacer más frío, va a llover más, hay una pequeña edad de hielo que se llama. Las cosechas son peores, hay mucha gente porque ha estado creciendo la población, el campo ya no es tan rentable porque está muy gastada la tierra de todo lo que ha producido para esa población que ha ido aumentando progresivamente durante el siglo XIII. Entonces hay diferentes razones, causas que se juntan, las climáticas, las demográficas, las económicas, que llevarán a, por ejemplo, que haya bastantes guerras durante el siglo XIV. Los reyes quieren conservar su prestigio, su estatus y su riqueza. ¿Y qué hacen para ello? Pues aprietan ¿a quién? A los campesinos para que paguen más impuestos, o por lo menos los mismos, pero claro, los campesinos ganan menos, porque obtienen menos ingresos de sus cultivos, de sus cosechas. Entonces muchos reyes van a luchar unos contra otros por conseguir poder o aumentar sus territorios. Eso por un lado. Al mismo tiempo, la gente muere de hambre y está debilitada. Tiene menos defensas, está peor alimentada. A esto se va a unir la llegada de la llamada peste negra. Ahora hablaré de ella. Aquí vemos una imagen, un cuadro, una miniatura de la Guerra de los 100 años. Esta es la bandera de los Borbones, Flor de Lis. Aquí veremos una de las protagonistas de esta Guerra de los 100 años, Juana de Arco, que será quemada en la hoguera por los borgoñeses apoyados por Inglaterra. Aquí vemos una de las grandes batallas que hubo, la de Crécy, con los guerreros, con sus armaduras. Y lo que os decía, la peste negra llega se supone que desde Crimea, y se extiende rápidamente por toda Europa hacia 1348. El 40%, o sea, casi la mitad de la población europea, muere en apenas 2 años por esta peste negra, la llamada peste bubónica. Esos bubones que le salía a la gente en el cuello, en el cuerpo, se les volvía todo negro, no podían respirar, sufrían muchísimo, eran aislados muchas veces, se les metía en casa, se cerraba su casa desde fuera con ladrillos o con maderas para que no pudiesen salir y allí morían.
es un siglo complicado, sobre todo por esto. Se dan también las procesiones de flagelantes, gente que pensaba que habían hecho algo malo y se culpabilizaban a ellos mismos porque Dios les estaba castigando, su Dios. Entonces paseaban de un lado a otro, veis que llevan en la mano para azotarse un pequeño látigo. Y además es un siglo en el que también, como hay tanta crisis económica, política, social, la gente va a pasar hambre y va a haber muchas revueltas urbanas y campesinas. La gente no va a quedarse de manos cruzados, de brazos cruzados, porque pasa hambre, sino que van a revolverse, van a protestar contra los nobles. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que tendrán todas las de perder. Aquí vemos una revuelta urbana donde el ejército señorial acaba matando a los que protestan. Esto es un poco el final de la Edad Media en cuanto a política y economía. Los últimos siglos que son complicados, sobre todo el siglo XIV. Luego las cosas cambiarán en el siglo XV. Nos queda por ver todo lo que es el arte gótico. Venga, un saludo.